En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes. Hemos celebrado a lo largo de todos estos meses los grandes misterios de nuestra fe. Ahora, desde ayer, lunes, estamos en lo que llamamos el tiempo ordinario. Tiempo ordinario que durará hasta finales del año litúrgico. Una vez celebrados todos estos misterios, como os digo, hoy hacemos memoria de 3 santos. San Beda el Venerable, doctor de la Iglesia, San Gregorio VII, Papa, y Santa María Magdalena de Pacci, Virgen. De entre los 3, quizá el más trascendente para la historia de la Iglesia, por su forma de defender la libertad de la propia Iglesia, es San Gregorio VII, es el que se enfrentó al emperador alemán, sobre todo, para defender la autonomía de la Iglesia frente al poder político. Y por eso digo que fue su postura en lo que se llamó las luchas de las investiduras, fue el que resultó más trascendente para la vida de la Iglesia. Un saludo, como siempre, muy cercano y cordial a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la celebración eucarística. Y ahora, en un momento de silencio, nos reconocemos pecadores y pedimos perdón al Señor por ello. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, te pedimos que concedas a tu Iglesia el espíritu de fortaleza y el celo por la justicia con que has esclarecido al Papa San Gregorio, para que, rechazando la iniquidad, realice con libertad y amor lo que es justo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico. Quien observa la ley multiplica las ofrendas. Quien guarda los mandamientos ofrece sacrificios de comunión. Quien devuelve un favor hace una ofrenda de flor de harina. Quien da limosna ofrece sacrificios de alabanza. Apartarse del mal es complacer al Señor. Un sacrificio de expiación es apartarse de la injusticia. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, pues esto es lo que prescriben los mandamientos. La ofrenda del justo enriquece el altar, su perfume sube hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptable, su memorial no se olvidará. Glorifica al Señor con generosidad y no escatimes las primicias de tus manos. Cuando hagas tus ofrendas, pon cara alegre y paga los diezmos de buena gana. Da al Altísimo como Él te ha dado a ti, con generosidad, según tus posibilidades. Porque el Señor sabe recompensar y te devolverá 7 veces más. No trates de sobornar al Señor, porque no lo aceptará. No te apoyes en sacrificio injusto, porque el Señor es juez y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Palabra de Dios. Alabamos. Al que sigue buen camino,
le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame en el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, voy a hablarte, Israel. Voy a dar testimonio contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza, cumple tus votos al Altísimo. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino de los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos y tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Sentaos un momento. El libro del Eclesiástico que leemos estos días nos da una serie de consejos de cómo el creyente tiene que comportarse en la presencia de Dios y cómo debe sentirse en la presencia de Dios en todos los momentos de su vida. Por eso empieza diciéndonos que quien observa la ley y multiplica las ofrendas y guarda los mandamientos, ese ofrece sacrificios de comunión. Guardar la ley, cumplir los mandamientos. Y sigue diciéndonos y dando consejos: quien devuelve un favor hace una ofrenda de flor de harina. Apartarse del mal es complacer al Señor. Es decir, nos va dando esa serie de consejos que cualquiera de nosotros entiende perfectamente, pero que a veces el llevarlos a la práctica no es tan fácil. Pero la palabra de Dios nos dice: vive de esta manera, que tu conducta, sobre todo que tu actitud interior ante Dios, sea siempre justa, sana, generosa. Por eso continúa diciendo, un sacrificio de expiación es apartarse de la injusticia. ¿Cuánta injusticia vemos a nuestro lado? Haz tú todo lo posible por ser justo. No te presentes ante el Señor con las manos vacías. Cuando venimos devotamente a rezar o a ofrecer un sacrificio, que verdaderamente nuestras manos estén llenas de buenas obras, no con las manos vacías. Pues esto es, dice el autor,
lo que prescriben los mandamientos. La ofrenda enriquece el altar, su perfume sube hasta el Altísimo. Y cuando habla de ser generoso también con las ofrendas, con los diezmos, que entonces se cumplían muy al pie de la letra, muy a rajatabla, siempre dice, según tus posibilidades. Nadie te va a pedir más de lo que puedas. Da al Altísimo como Él te ha dado a ti, con generosidad, según tus posibilidades, porque el Señor sabe recompensar. La lectura del Evangelio, que ahora comentaremos, vuelve también a decir casi lo mismo. El Señor sabe recompensar y te devolverá 7 veces más. Es curioso que a nosotros lo que se nos pide normalmente en cualquier acto que hagamos es precisamente que lo hagamos gratuitamente, de la misma manera que el Padre Dios gratuitamente nos ofrece su amor y gratuitamente nos da la salvación. Lo que gratuitamente has recibido, dalo tú también gratuitamente. Es lo que se llama la teología de la gratuidad. No que nosotros tengamos o merezcamos nada, es sencillamente que gratuitamente lo hemos recibido, son dones que el Señor nos ha dado y que gratuitamente también lo ofrezcamos a los demás. Por eso, si ya en el libro del Eclesiástico, que como sabemos pertenece al Antiguo Testamento, ya en el Antiguo Testamento nos decía eso, que seamos por una parte generosos, que el Señor sabe recompensarnos. Y en el Evangelio, con otras palabras, naturalmente, nos viene también a hablar de la propia gratuidad, porque es Pedro, esto es continuación, el Evangelio de hoy, continuación del Evangelio en el que se presenta un hombre, un joven rico, que recordaréis perfectamente, y el Señor le dice, si quieres seguirme de verdad, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y vente conmigo. Y entonces es cuando el propio joven rico, al ver que tenía muchas propiedades, se da la vuelta y se marcha. Y entonces la reacción de Jesús es, más difícil es a un rico entrar en el reino de los cielos que a un camello entrar por el ojo de una aguja. ¿Y qué dice Pedro al oír esas palabras? Pedro viene y le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Así empieza el Evangelio de hoy. El chico el joven rico, le ha parecido un sacrificio muy grande, pero nosotros no, nosotros sí que lo hemos dejado. Hemos dejado las redes, hemos dejado a nuestra familia, hemos dejado todo para seguirte. Y entonces es cuando Jesús coge esa idea del libro del Eclesiástico que acabamos de comentar y les dice, os digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos, tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba una recompensa. ¿La merecemos? No, pero el Señor es bondadoso y es generoso y nos ofrecerá una recompensa. Que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más. El libro del Eclesiástico decía 7 veces. El Señor sabe recompensar y te devolverá 7 veces más. Jesús dice que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más. Y en la edad futura, y eso es lo importante, la vida eterna. Pero cuando dice que se recibirá esa recompensa, que el Señor sabe retribuir al que es generoso, al que es capaz de ofrecerse Él y ofrecer lo que tiene, todo eso lleva consigo persecuciones.
incomprensiones. Por eso dice, en este tiempo 100 veces más, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Y es que el camino del cristiano no es un camino de rosas, es un camino que va a encontrar dificultades. Eso sí, invitándonos constantemente a esa generosidad, a esa apertura de corazón, a ese saber entregarnos a los demás. A eso se nos invita constantemente en la palabra de Dios. Pero eso lleva consigo, pues eso, incomprensiones, difamaciones a veces, en definitiva persecuciones. Y es lo que hoy celebramos de estos 3 santos que os decía al principio de la Eucaristía, este Papa, San Gregorio VII, que sufrió por una parte la incomprensión del poder político, el emperador sobre todo de Alemania, Enrique IV, pues insistió, y eso que el Papa también insistía en lo contrario, él insistió en nombrar obispos, en nombrar sacerdotes, en nombrar párrocos, no porque fueran los mejores, sino según las conveniencias de él, que le sirvieran al emperador. Y el Papa, no, la Iglesia tiene que ser independiente y tiene que nombrar obispos, sacerdotes, párrocos, tiene que nombrar a gente que verdaderamente viva el Evangelio, conozca la palabra de Dios y la ponga en práctica. Y entonces el emperador no le hace caso y el Papa no tiene más remedio que excomulgarle. Entonces el emperador, ¿qué es lo que hace en un acto, digamos, de pura mentira? Se presenta ante el Papa, que está entonces en un castillo que se llamaba Canosa, se presenta en el mes de enero, en medio de la nieve, estamos hablando más o menos de los Alpes italianos, se presenta en medio de la nieve, se arrodilla, pide perdón, y esto conmueve al Papa y efectivamente le concede el perdón, le quita la excomunión y le devuelve a Alemania. Pero era mentira. El emperador, cuando vuelve, sigue nombrando él a obispos, sacerdotes y párrocos según su propia conveniencia. Y no solamente se contenta con eso, sino que entonces con su ejército marcha a Roma y obliga al Papa a exiliarse al sur de Italia. Y ahí es donde muere. Y hay una frase que ha quedado para la historia, donde él en el lecho de muerte decía: amé la justicia, aborrecí la iniquidad, por eso muero en el destierro. Estas fueron sus últimas palabras, porque desde el primer momento defendió la independencia de la Iglesia, que quizá él no lo vio porque murió, como digo, en el destierro, pero sin embargo sirvió para que en adelante esas investiduras por parte del poder político cediera y, digamos que renunciara a ese tipo de presiones. Este es, por eso decía yo antes, que el más trascendente para la historia de la Iglesia, San Gregorio VII, de quien hoy hacemos memoria. Pues vamos a pedirle al Señor en la Eucaristía que también en nuestros tiempos defendamos la independencia de la Iglesia, la independencia de los cristianos frente a los poderes que a veces intentan oprimirnos. Imploremos, hermanos, la misericordia de Dios Padre Todopoderoso y oremos para que escuche las peticiones de quienes tienen en Él toda su esperanza. Por los obispos, sacerdotes y religiosos de la Santa Iglesia, para que correspondan a su ministerio con una vida santa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Por la paz entre las naciones y el progreso de todos los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los impedidos, los ancianos y cuantos no han podido venir a nuestra celebración, para que, presentes en espíritu, obtengan los bienes de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por esta asamblea reunida en el nombre de Cristo, para que crezca en la fe, en la esperanza y en el amor a Dios y a los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ayuda, Dios de bondad, a tu Iglesia, para que con tu constante misericordia, para que en medio de las dificultades del mundo se alegre con tus beneficios en la tierra y alcance los dones del reino futuro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio de tu pueblo y haz que lo que ofrecemos a tu gloria en honor de San Gregorio VII nos sirva para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz el universo y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Alfonso, Paloma, Catalina, Carmen García, Alberto Alonso. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Beda el Venerable, San Gregorio VII, Santa María Magdalena de Pizza, y a todos aquellos que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
La paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos saludamos deseándonos la paz unos a otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor Dios nuestro, que los sacramentos recibidos acrecienten en nosotros aquel fuego de la caridad que inflamó a San Gregorio VII y le impulsaba a entregarse constantemente al servicio de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Rezamos la oración del Papa ante la pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecie nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, Virgen gloriosa y bendita. Así terminamos nuestra Eucaristía. Podéis ir en paz.